Ahí está. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio en eclesiología. Me parece, es la parte 3 en la cual se está llevando este estudio de eclesiología. Si se acuerdan, eclesiología, bueno, pues proviene de la palabra eclesia, que es, pues, iglesia. Entonces estamos estudiando qué es una iglesia, qué hace, con qué se come una iglesia, ¿no? Es en lo que estamos estudiando. La semana pasada vimos acerca de por qué es importante, tal vez, el que esté la iglesia presente tanto aquí, pero también en sociedad, ¿no? Hablábamos acerca de las palabras de Jesús acerca de la luz del mundo, perdón. Ah, sí, la luz del mundo y la sal de la tierra, ¿no? Y también, bueno, pues veíamos que una de las principales objetivos de la iglesia es compartir la salvación o compartir el evangelio, ¿no? Si para algo fue establecida la iglesia, esencialmente fue para eso, ¿no? Pero también notamos dentro de su propia naturaleza algunas ordenanzas y fueron ordenanzas dadas por el propio Señor Jesucristo, ¿va? Entonces, pues al ser dadas por el mismo Señor, pues tal repercuten. Hay algunos que los llaman ordenanzas, otros los llaman sacramentos, pero bueno, nosotros lo vamos a manejar como una ordenanza, ¿vale? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Si en algún momento hay alguna duda o hay algún comentario, pueden abrir su micrófono y preguntar o dar la aportación que consideren pertinente. ¿Vale? Sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar ahora sí con una pequeña introducción a estas ordenanzas. La fe cristiana no solamente es una religión ritualista, sino que ahora recordemos que la fe cristiana ahora en lo que repercute en nosotros es en que podemos, ya no es cumplir con una ley rígida, ¿vale? Sino que también ahora es la manera en la que nosotros podemos adorar a Dios, ¿no? Pongo aquí un punterito, ahí está. Ahora también la adoración de cada iglesia o de cada manifestación del cuerpo del Señor Jesucristo, porque hemos visto que la iglesia es todas las iglesias del mundo en general, pues también depende también de cada uno de los contextos de la iglesia. ¿Cómo qué contextos depende cada uno de cómo se maneja una iglesia o cuál es la adoración de la iglesia? Por ejemplo, la adoración en el Yasim no es igual que la adoración en una iglesia, en una comunidad tal vez marginada. ¿De qué manera podemos notar esto o de qué manera podemos ver que esto, aún siendo una comunidad marginada, sigue siendo iglesia bajo la siguiente premisa o bajo el siguiente concepto, ¿no? En el Yasim, por ejemplo, hay algo que nosotros llamamos periodo de alabanza, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Y qué se hace en el periodo de alabanza o qué vemos que ocurre en ese tiempo de adoración con Dios? Cantamos alabanzas. Cantan alabanzas. Y específicamente vemos a hermanitos que son encargados de tocar instrumentos, ¿no? Y tocan los instrumentos y bueno, pues se hace una alabanza a Dios, pero tal vez si lo quieren ver así como con música en vivo, ¿no? A diferencia de una comunidad marginada o de una comunidad tal vez que no goce tal vez lo que nosotros gozamos, ¿qué notamos? Pues que esta comunidad tal vez no tenga instrumentos y no pueda adorar a Dios tal vez desde ese punto de vista con un instrumento, ¿no? Pero aquí Sí. la pregunta es, ¿dejan de ser iglesia por dejar de cantar como lo hace el Yasim? No. No, recordemos que la iglesia es el conjunto de todos aquellos que han puesto su confianza en Cristo, ¿va? Entonces, si aunque esta iglesia en esta comunidad predica el evangelio y cumple con lo que ya hemos mencionado en las dos clases pasadas, sigue siendo iglesia y su adoración es diferente a la de Yasim, pero no por eso deja de ser iglesia, ¿vale? Tal vez nosotros también no hacemos algunas cosas que tal vez otras iglesias lo hagan, ¿no? No sé, por ejemplo, otras iglesias tienen algo llamado institutos bíblicos, ¿no? Que ya son clases muy como elevadas de doctrina, y es un día a la semana, ¿no? Y dejan tareas, y así como si fuera una escuela, ¿no? El Yasim no lo hace, pero no por eso el Yasim deja de ser iglesia, ¿vale? Entonces veamos que hay como la adoración, no es de que está sujeta a contextos, pero los contextos no corrompen la adoración de una iglesia en particular, ¿va? Pero ahí va lo que sí debe de cumplir toda iglesia. Por ejemplo, literalmente hay dos ceremonias u ordenanzas dadas por el mismo Señor Jesucristo.
Sea ella así o sea esta iglesia de esta comunidad, debe de cumplir con estas dos ceremonias por el hecho de llamarse iglesia y por el hecho de tener gente que ha puesto su confianza en Cristo. Ahí se supone que les iba a preguntar. ¿Alguien sabe cuáles son esas dos ordenanzas o esas dos ceremonias? La Santa Cena y el bautizo. Los bautizos. Exactamente. Exactamente, muchas gracias. Es los bautizos y la Santa Cena. Son las dos ordenanzas que el Señor Jesucristo enmarca, ¿no? Una fue antes después de su resurrección y la segunda fue antes de ser entregado en la cruz, ¿no? Antes de ser entregado, por dicho. Entonces tenemos que estas son las dos ordenanzas, ¿no? Bueno, aquí como aspectos como bien generales, estos son dos aspectos generales. Sin embargo, vamos a profundizar en el bautizo y en la Santa Cena, ¿vale? El bautizo, ¿cuántas veces se debe practicar? Se debe practicar solamente una vez. Y esto, como que representa, como que simboliza el ingreso a la vida cristiana, ¿sale? Ahorita vamos a profundizar más en esto que hablamos aquí. Y la Santa Cena, ¿qué hace la Santa Cena? Bueno, la Santa Cena se practica una vez solamente. No, No. la Santa Cena se practica continuamente como una señal de comunión, ¿sale? Entonces, mientras el bautizo se practica una sola vez, la Santa Cena se debe practicar de una forma continua. Este de aquí representa fe en Jesucristo, la segunda representa una comunión con Cristo, una libre comunión con Cristo, ¿vale? Y por lo que hemos hablado en Juan, de ahí de lo que hemos hablado en estas series de sermones, la comunión con Cristo, ¿dónde se ve manifestada? ¿Con comunión con quién? En la iglesia. Comunión con el prójimo o comunión con la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que podemos ver en ambos aspectos. A grandes rasgos son estas dos pequeñas observaciones, ¿vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Porque ahorita ya vamos a profundizar en bautizo y en Santa Cena, ¿va? Sí. Ok, creo que no hay dudas. Si hay dudas, por favor no me alcen su manita porque no los veo. Si me pueden ahí me pueden interrumpir para que yo pueda saber que tienen alguna duda o que tienen algún comentario al margen. Igual, hermanito Edwin, si quiere hacer un comentario, con toda libertad lo puede hacer, ¿va? Ok. Igual la hermana Oli, los demás dudas o comentarios también que vean precisos hacer, pueden hacerlos. ¿Va? Ok, ahora sí, vamos a empezar con el bautismo. Lo primero que tenemos que ver es acerca de cómo se bautiza una persona o cómo podemos, como iglesia, hacer este bautizo, ¿no? Bueno, el vocablo literalmente de bautizo, que se deriva del bautizo, de ahí su gran similitud, el vocablo mismo significa sumergir, es el acto de agarrar algo y echarlo a profundidad del agua, ¿vale? Entonces, este acto de bautizo o el acto de bautizar por inmersión, que es literalmente sumergir, porque es a lo que da a entender el vocablo, ¿va? Y esta es una forma o es la forma más antigua de la cual se ha entendido la palabra de bautizo o de bautismo. ¿Dónde podemos encontrar alguna referencia clara dado en el Antiguo Testamento de esta palabra bautizo? Ojo, no estoy diciendo de que desde estos tiempos hay quien quiere ir buscando Segunda de Reyes 5:14. No estoy diciendo que en esos tiempos este personaje se bautizó, no, sino que el vocablo ocupado de bautizo está de manera muy directa en esta palabra de aquí para que nos demos una idea de qué quiere decir bautizo o bautismo, ¿no? Entonces, ahí voy a pedir que chequen ahí en sus Biblias, en Segunda de Reyes 5:14. Yo aquí lo tengo. No va a ser muy necesario darles el contexto como bien panorámico, porque nada más quiero que noten una palabra, ¿vale? Fíjense ahí. Segunda de Reyes 5:14. ¿Ya lo tienen? Sí. Bueno, yo confío que ya. Ah, bueno, ahí ya contestaron. Muy bien. Fíjense lo que dice. Es cuando vemos ahí a este Naamán. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces el Jordán, conforme a la palabra de varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Bueno, aquí uno puede decir, oye, ¿dónde está la palabra? Ahí yo no leí la palabra bautizo. Donde sí la encontramos
o en la traducción de nuestras Biblias, donde sí lo encontramos, hay una palabra que se dice, él entonces descendió y ¿qué hizo? Zambulló. Es decir, no, ¿qué nosotros podemos entender por zambullir o por zambutir? No es el acto de que agarró agüita y se echó encima, ¿no? O que agarró un spraycito y ahí se roció. No, lo que se entiende por la palabra zambullir, ¿cuál es el acto? Literal, se sumergió de forma completa en lo que sería en esa parte del río, ¿no? Entonces, ahí es donde encontramos también parte de la esencia de la palabra de bautizo, ¿vale? Esa desde los tiempos más antiguos, ¿va? Y desde tiempos antiguos también vamos a ver un poquito más adelante. Por ende, ¿qué no se consideraría un bautizo por aspersión? Que es diferente. El modo bíblico por el cual se debe bautizar es el de inmersión. ¿Cuál es el de inmersión? Bueno, creo que todos los que estuvimos ahí presentes el día de resurrección, pues pudimos presenciar bautizos. Es decir, tenemos que darle gracias a Dios porque somos una iglesia que puede estar cumpliendo con esta ordenanza de nuestro Señor, ¿no? Con el bautismo. Hay iglesias que el día de hoy ya no pueden gozar de esto, ¿no? Entonces, pero bueno, nosotros hemos sido del agrado de Dios y Dios nos ha permitido poder celebrar bautizos en nuestra iglesia local. ¿Cuál es el bautizo por inmersión? Literalmente el que hicimos el domingo de resurrección. No, bueno, nosotros tenemos una pileta porque no es muy fácil como, ay, aquí afuera hay un río, ¿no? Pero bueno, nosotros ahí en ese espacio lo llenamos de agua y a la persona se sumerge dentro del agua y se saca. Esa es la de inmersión. Por ejemplo, también hay otro tipo que es el llamado por aspersión. De por aspersión, ¿qué hace? Bueno, constata de rociar agua sobre el candidato al bautismo. Es decir, agarran agüita y le esparcen agua encima, ¿no? Hay unos que inclusive dicen que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y tienen que vaciarle 3 veces, ¿no? Vamos a ver el día de hoy que ese bautizo no es bíblico. Y punto número 2, este bautizo, desde el punto de vista más histórico, se ha dado desde el siglo II porque fue como una idea que se le surgió a alguien decir, oye, pues ¿para qué nos andamos movilizando a sumergir a la gente si podemos rociarlos y lo hacemos más práctico? Lo veo nomás como un aspecto práctico. Pero vamos a ver qué significado tiene literal el de sumergir a la persona de sumergir a la persona en el agua. ¿Sale? Ok. El significado del bautismo repercute en que es renunciar a una vida vieja y dar paso a una nueva vida con Cristo Jesús. ¿Sale? Hay, por ejemplo, bueno, aquí hay una imagencita que la vi y dije, ok, creo que explica bastante bien el proceso del bautizo. Fíjense por qué debe ser por inmersión o por qué tiene que ser por sumergir. Punto número 1, vemos aquí en esta imagencita, ¿no? Que está representando la crucifixión del Señor y cuando la persona es entregada, pues bueno, es cuando se hace como el crucificado juntamente con él. Vemos también a nuestro Señor sepultado como la representación y la resurrección de nuestro Señor cuando se sale del agua, ¿no? Es el viejo hombre muere para dar paso a la vida cristiana. Y ojo, la vida cristiana solamente se da en un paso, que es, por así decirlo, el testimonio de mi vida cristiana. La vida cristiana desde que ponemos nuestra confianza en Cristo, pero el testimonio de nuestra vida cristiana es con el bautizo y eso solamente se hace una y solamente una vez. Quien nos ayuda a entender el significado del bautizo o quien nos da luz al respecto del bautizo es el apóstol Pablo a través de su carta a los Romanos, el capítulo 6, los 4 primeros versículos. Ese de hecho yo lo leí en los bautizos y lo leí justamente cuando era el bautizo de Johanán. Entonces, bueno, pero de todas maneras lo vamos a leer el día de hoy. Entonces, quien ya lo tenga, lo puede leer, por favor, para esto hacerlo un poquito dinámico. Quien tenga Romanos capítulo 6, los primeros 4 versículos. Igual, si tienen otra versión, no hay ningún problema. Con toda Adelante. Los primeros 4, ¿verdad? Sí, por favor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera.
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí lo que nos está enseñando el bautizo, lo que está representando de una manera simbólica, es nuestra muerte al pecado, pero nuestra nueva vida en Cristo. ¿Amén? Ahora, ¿cómo tenemos claro la idea de que sumergir o el de la inmersión es el acto bíblico? Porque aquí Pablo nos dice, ¿no? Que justamente lo que significa o lo que simboliza el bautismo. Pero ¿cómo sabemos que el acto de inmersión o de sumergir es la acción bíblica? Bueno, vámonos a Marcos 1, 9 al 11. Ahí vamos a ver el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo bautizó? ¿Quién fue el que lo bautizó? Juan el Bautista. Acuérdense, Marcos 1, ¿qué es lo que nos lleva? Bueno, Marcos 1 no es la genealogía de Cristo. Los únicos que dan genealogías en los evangelios es Mateo y Lucas. Marcos luego empieza con Juan el Bautista, ¿no? ¿Y alguien diferente que pueda leer del 9 al 11, por favor? Dice, Dale. aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ok, aquí para entender esta parte de la inmersión o de sumergir a la persona es el acto bíblico de bautizar, es subía de las aguas. ¿Cómo es posible que una persona suba de las aguas si no es que descienden ellas? Porque se sumergió totalmente. Exactamente. Si alguien está subiendo de las aguas, es porque alguien fue obviamente, ahora sí que zambutido, obviamente que fue sumergido en ellas. No puede alguien subir de las aguas si no baja a ellas. ¿Estamos de acuerdo en ese punto? Sí. Entonces, de aquí en ese punto, Marcos 1 del 9 al 11 nos está enseñando cómo fue bautizado el Señor Jesucristo y luego vamos a ver que el Señor Jesucristo nos da esa ordenanza de que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero ahorita lo vamos a ver. ¿Sale? Y a ver, miren, aquí les traigo un poquito como más algo como cultural, pero también muy bonito que en algún momento en un curso tomamos de un hermano que estudia, creo, en la Universidad de Jerusalén, y nos enseñaba un poquito acerca de esta palabra, de la palabra bautizó. Ahí pareciera como que tiene un acentito, bautizo o bautizó. Y aquí, por ejemplo, quiero comentarte esto sobre qué palabra o qué significaba la palabra en esos tiempos, o de dónde surge la palabra bautizo o bautizó. Dentro de, hoy en día nosotros a través de químicos, pues podemos pintar telas, podemos pintar ropa, ¿no? Pero en los antiguos tiempos, inclusive en los tiempos antes de Jesús, pintar una tela no era cosa sencilla. Ahorita nosotros, pues compras pintura Vinci, ¿no? Y le echas agua y la mezclas y lo que metes ahí ya se pinta. Pero en esos tiempos, pues no habían esos mecanismos tan sencillos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver en un punto, pues aquí, esta fue como una imagen de ilustración sobre cómo están pintando estas telas púrpuras. Y realmente el color púrpura o obtener este colorcito púrpura era muy delicado y era un gran trabajo. Y por el gran trabajo y por el gran trabajo que este ocasionaba y por el gran material que este ocasionaba, era una prenda sumamente cara. Era algo que no era fácil de conseguir. Entonces el color púrpura en esencia era un color, pues obviamente que no cualquiera podía obtener. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo obtenían este color púrpura? Aquí ustedes pueden darse cuenta que estaban sumergiendo tela y la sacaban y aquí está saliendo, ¿no? Ya de color púrpura. Pero ¿cómo obtenían que esa agua fuera púrpura? Te voy a explicar un poquito sobre lo que en aquella ocasión nos enseñaron acerca de la palabra bautizo. En aquellos tiempos, lo que se recurría a hacer era lo siguiente. Bueno, si te pueden dar cuenta aquí como la imagencita es importante.
porque están cerca de lo que sería un mar o un río, ahí sí no sé, pero aquí, cerca del agua, pues. Y aquí dentro del agua, bueno, sí debe ser el mar. Cerca del agua había una cierta, una especie muy especial acerca de un molusco. ¿Qué hacían con este molusco? A este molusco lo echaban en unas tinajas, lo aventaban y lo mataban y lo hacían, ahora sí que lo molían totalmente hasta que éste segregara toda su sangre y segregara todas sus partes, ¿no? Y este se dejaba reposar por una cantidad de días. Para poder obtener el color púrpura, se tenían que ocupar un montón de moluscos. De ahí no es raro que este ya se extinguió, ¿no? Obviamente por toda la cantidad que mataban de este para conseguir este color. Y al cabo de alrededor de unos días, con agua, este se pintaba de color púrpura. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Agarraban una prenda y la remojaban en la sangre del molusco. ¿Qué nos puede enseñar esta palabra de bautizo? Pues muy importante aún ahí, como del punto de vista de la historia, se zambutía, pero totalmente la prenda. Aquí, por ejemplo, estos amiguitos de aquí los pueden dar cuenta, ¿no? Están zambutiendo la prenda para que saliera una prenda nueva. Y muchas veces, ¿mande? Una prenda teñida o una prenda nueva. Pero vean que a este acto de sumergir la prenda y de sacarla de un nuevo color, o sea, el acto de zambutirla se llamaba bautizo, baptizar, y era el acto de sumergir en sangre para salir una nueva prenda. Y una pregunta, ¿no es eso lo que simboliza el bautizo para nosotros? No como no, obviamente no como prendas, sino como personas que somos sumergidas por la sangre de nuestro Salvador y sale una nueva criatura. Amén. Pues para que vean, hay como ese punto interesante. Fue como un comentario que se hizo al margen en una clase de por ahí que tuvimos que tomar de hebreo. Entonces, cuando hacían como este comentario al margen, fue como de órale. Entonces, esa palabra fue la misma que se recurrió de nuestro Señor Jesucristo para ejemplificar el bautizo. Era muy recurrida y esta imagen creo que nos da mucha luz para entender qué significa el bautizo. ¿Sale? ¿Dudas o comentario hay alguien? No. No, ok. Bueno, voy a continuar. Ahora, acerca del bautismo, vamos a hablar acerca del candidato o de la persona que se quiere bautizar, ¿no? Aquí lo puse yo como candidato, pero le pueden cambiar el sinónimo al que quiera, ¿no? El candidato al bautismo solo debe de haber creído en Jesucristo, es decir, haber creído en el mensaje del Evangelio. El bautismo no debe de tener algún otro requisito previo, ¿ok? El bautizo solamente, el único requisito que se debe de tener es el haber creído en Jesucristo como el Hijo de Dios o haber creído en el mensaje del Evangelio. Para que veas ahí, la fe debe proceder al bautismo, ¿ok? El bautismo no debe preceder a la fe. La fe o la confianza en Cristo va antes que el hecho de bautizarnos. Y ahí vámonos a Hechos 8, 35, 38. Ahí tal vez alguno ya se pueda dar cuenta qué historia es la que vamos a leer. Ahí la historia que nos corresponde al respecto es la historia de Felipe y el etíope. Entonces, conforme la vayan encontrando, ahí vayanla buscando y síganme la lectura con sus vistas. Vean, Hechos 8, 35 al 38. 38. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué estaba haciendo Felipe? Estaba predicando el evangelio, ¿ok? Es importante notar. Y yendo por el camino, perdón, no, sí, 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo esté bautizado? Felipe dijo, lo único que le impide a este personaje, al eunuco, ser bautizado. Fíjate, versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahora, aquí, ¿qué es lo que nosotros podemos tomar al respecto? ¿Qué es lo que podemos ver?
¿qué lapso o qué hubo entre el deseo de este personaje del eunuco al bautizarse con el hecho de bautizarse? ¿Qué hubo en ese lapso? ¿Se le hizo un examen? No. Felipe le dijo, ay, te voy a hacer un examen de doctrinas básicas. No, solo fue lo suficiente fue con creer. Le dijo, ¿no? Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios de todo corazón, nada lo impide. ¿Y qué fue lo que dijo el eunuco? Que él lo creía, ¿no? Creo. Entonces, podemos ver aquí que la fe debe proceder al bautismo. No me puedo bautizar y después creer. Es creer primero y bautizar después. Lo único que, por así decirlo, nosotros como ancianos de la iglesia, el hermano Edwin y su servidor, lo único que hacemos es justamente cerciorarnos de este punto de aquí, que es la fe. No bautizarse porque, está de moda, ¿no? No, sino que se vayan a bautizar porque han puesto su fe o que creen en Jesucristo, que han puesto su fe en Cristo. Ajá. Entonces, es lo único que debe de dar pie al bautismo, la fe. De ahí en fuera, bueno, también hay muchos que luego consideran, y aquí es un claro ejemplo, muchos piensan que la iglesia debe de hacerles un examen antes o que la iglesia debe aprobar el bautismo del hermano. Aquí, desgraciadamente, bueno, la Biblia no está enseñando eso. Es más, no enseña de que había más gente alrededor, sino que iban ellos dos en la predicación del evangelio de Felipe, al estar predicando el evangelio, el eunuco entiende que debe ser bautizado y le pide que quiere ser bautizado, ¿no? Entonces vean que ahí fue algo muy rápido. De hecho, iban en el camino, o sea, le enseñó las aguas y les dijo, ay, agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Y es cuando Felipe le dice, si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios con todo tu corazón, nada te lo impide. Y él dice, yo lo creo. Entonces podemos ver que aquí la fe procede al bautismo, pero aquí podemos ver que Felipe fue quien compartió el evangelio y vio la fe de este hombre, por eso le bautizó. Ajá. Entonces, ahí hay y de hecho también aquí, esto también nos ayuda un poquito, este pasaje también nos ayuda en que el modo es de inmersión o el de sumergir. Ajá. ¿Por qué nos ayuda este pasaje? Porque también dice que en el 38 mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua. ¿Cómo se desciende en el agua? Pues obviamente uno tuvo que agacharse para bautizarlo y lo tuvo que levantar y el eunuco fue aquel el que recibió el acto, ¿no? Fue aquel el que se mojó completamente, ¿vale? Entonces, este pasaje también nos ayuda para mostrar bíblicamente que el hecho de bautizar debe ser por inmersión o por sumergir a la persona, o sea, que descienda en el agua y subirla posterior a ello, ¿vale? Y de hecho también algo que nos ayuda al referente del bautismo, sobre que primero es creer o que la fe debe proceder al hecho de bautizarse, es la propia enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, 19 y 20. Aquí te lo anoté. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y vean aquí cómo el Señor Jesucristo enuncia sus palabras. Por tanto, esa es cuando dice que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Lo primero a lo que nos manda es ir, pero en el hecho de ir, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer discípulos. ¿Qué es hacer un discípulo? ¿O cómo se hace un discípulo? Enseñándola lo que Cristo. ¿O discípulo de qué? ¿Discípulo de quién? De Cristo. Tenemos que hacer los discípulos de Cristo. Lo mío. No de nosotros, o sea, no decir, es mi discípulo. No, tenemos que hacerlos discípulos del Señor Jesucristo. ¿Cómo hacerlos discípulos del Señor Jesucristo? Compartiendo el evangelio. Aquí está el id y hacer discípulos, compartiendo el mensaje de su salvación. Entonces vean que lo primero de hacer un discípulo es, primero que es la fe. Lo primero es que él crea en Jesucristo como el Hijo de Dios, como aquel que murió y resucitó por sus pecados. Bueno, aquí nos dice que tenemos que extendernos a todas las naciones y vean, después que dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo segundo es el bautismo. Primero que es hacer los discípulos o que pongan su fe o su confianza, y el segundo acto es el que estos sean bautizados.
que hagan este acto de obediencia al Señor, por así mencionarlo, ¿no? El segundo es el bautizo. Y vean, en el bautizo, ¿qué se da? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y en el caminar de esta persona o de este discípulo, ¿qué tenemos que hacer? En su caminar tenemos que darle la enseñanza. ¿Vale? ¿Qué nos quiere decir? Vean que el Señor Jesucristo no primero dijo, enséñenles, porque a veces, desgraciadamente, eso es lo que a veces muchas iglesias es lo que queremos hacer. Primero queremos que se sepan toda la Biblia y después de la Biblia los queremos que pongan su fe en Cristo y al último el bautizo, cuando ese no es el orden que estableció el Señor. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es compartir nuestra fe. Tenemos que compartir la idea del bautizo y después, hermanos, tenemos en su caminar, tenemos que darles una enseñanza. Y hermanos, es lo que les hemos dado a nuestros hermanos de nuevos creyentes, o es lo que se está dando. Primero se comparte la fe y bueno, dentro de que compartimos la fe, ya les estamos dando enseñanza. En un punto, después de que ya nos aseguramos que todos habían puesto su confianza en Cristo o que todos tenían fe en Jesucristo, se les habló acerca del bautismo y cada uno de ellos decidió descender a las aguas. ¿Vale? Entonces, y bueno, durante su caminar, sigan en la enseñanza. ¿Y de qué manera la enseñanza es el caminar de todo discípulo? Al día en que el día de hoy, hermano, en escuela dominical, seas bautizado o no, en este caso, todos, bueno, es decir, todos los que somos bautizados, seguimos aprendiendo. Amén. Seguimos aprendiendo, cada quien tiene su clase de escuela dominical y también, bueno, el día de hoy pues también ven que tenemos estos recursos. El bautizo, hermanos, es un acto de fe y no solamente de mero conocimiento, porque hay gente que puede tener mucho conocimiento de Biblia, pero no haber puesto su fe en Jesucristo. Y lo que requiere para todo esto, lo que requiere el bautizo es fe, primordialmente, y bueno, la fe también conlleva un conocimiento de la fe salvadora, conocimiento de Jesucristo, obviamente conocimiento de Jesucristo, pero a veces queremos enseñarles, por ejemplo, todo esto y después que pongan su fe en Cristo, cuando lo esencial es la fe, porque el conocimiento se va a dar en toda su vida cristiana. ¿Sale? Entonces, seamos una iglesia que comparte el evangelio y al compartir el evangelio, estos discípulos decidan tomar el bautizo como un acto de obediencia. Y también, como mencionábamos, la iglesia tiene una responsabilidad que es enseñarles todas las cosas que nuestro Señor nos ha mandado. Amén. Ok. Miren, aquí, por ejemplo, yo les traigo aquí como algo interesante, que era algo como que cuando estaba leyendo ahí algunos comentarios bíblicos, dije, ok, y me remonté a y leí otro comentario bíblico y dije, órale, sí es cierto. Por ejemplo, ¿alguien de aquí sabe qué es perdón, ¿alguien de aquí sabe qué es esto? Ahí lo pueden encontrar entre los escritos. Es una tienda. El tabernáculo. El tabernáculo, exactamente. Aquí está el tabernáculo. Y aquí, por ejemplo, lo que quiero centrarme es en este acto de aquí. Es pero por llamarlo como de una vista panorámica. Lo primero que encontramos era el altar del holocausto, luego encontramos la fuente de bronce o ¿cómo se llama? El lavacro, ajá. Y después encontrábamos al lugar tabernáculo, en donde aquí ya estaba la presencia de Dios, ¿no? Especialmente en el lugar santísimo, ¿no? Pero ya era denominado el lugar donde estaba la presencia de Dios. Y aquí, por ejemplo, muchos teólogos lo que han hecho es que el tabernáculo o esta parte de aquí ejemplifica cómo debe ser el pasar, el vivir del creyente o el vivir del cristiano. Fíjate, el altar del holocausto era aquel lugar en el cual era para la limpieza de los pecados. Aquí se sacrificaban a los animales. Y aquí está Cristo representado, porque Él es el que nos limpia del pecado a través de su sacrificio. Y después de haber comprendido el sacrificio de Cristo, ¿qué se viene? La purificación, por así decirlo, que es el lavacro. Y después de ellos, de manera, por llamarlo geográfica, encontramos la presencia de Dios. Entonces, era un comentario como al margen que les quería mencionar aquí. Vean, el perdón de pecados que tenemos en Cristo Jesús, el bautizo, y aquí tenemos y aquí es para profundizar en la presencia de Dios.
Sí, porque la presencia es Porque la presencia ya está desde que ponemos nuestra confianza en Cristo a través de su Santo Espíritu, ¿no? Pero en este es la profundización en nuestra comunión con nuestro Señor, hasta el lugar santísimo. Amén. Entonces, se me hizo interesante y se los quería compartir. Bueno, ¿hubo alguna duda de bautizo? ¿Hubo alguna duda? ¿Todos bien? No, todo bien. Todo bien. Ok. Bueno. Y ahora vamos con la segunda ordenanza de nuestro Señor. Perdón, es que no Sí, agarraba mi micrófono. Estaba adelante. yo corriendo como desesperado, pero no llegué a tiempo. Bueno, nada más comentar dos cosas, aprovechando que dejaste abierta la opción. Adelante. Hay algunos grupos que tienen por costumbre rebautizar a los hermanos cuando se integran a sus iglesias. Lo quería comentar porque nos ha pasado que aquí en Eliasim, gracias a Dios, el Señor ha traído personas que vienen de otras iglesias e incluso de otras denominaciones y llegan con nosotros y se integran a la iglesia, son bien recibidos y se les recibe con los brazos abiertos, porque ya cumplieron con esa ordenanza. Pero hay grupos de otras religiones, otras doctrinas que dentro de sus estatutos, ellos sí quieren rebautizar a los hermanos cuando llegan. Les voy a poner un ejemplo, no es el caso, pero es un ejemplo que quiero mencionar. Por ejemplo, nuestra hermana Lupita viene de una iglesia pentecostal, ¿verdad? Y la recibimos y le amamos, pues la verdad, yo la quiero mucho, ¿no? Y está en la iglesia y ya cumplió con esa ordenanza. No hay más. Pero hay otras iglesias que a donde hoy ya hubiera llegado, a pesar de haberse bautizado en una iglesia pentecostal, la harían bautizarse de nuevo. A este tipo de grupos se les llama anabautistas. ¿Es Son los correcto? famosos anabautistas que por ahí andan pues queriendo rebautizar a todo el mundo, ¿no? Como que para darles la membresía y todas estas cosas que manejan ellos, ¿no? Esa es una. Y la otra, este asunto para ser bien claros, yo que vengo, muchos años fui católico en mi infancia, el católico es el que bautiza por aspersión. En todo caso, y bien dijiste, me encantó esa parte que dices que primero viene la fe y luego el bautismo, porque si lo vemos desde el punto de vista católico es al revés. Ellos primero te quieren bautizar y te quieren hacer ya miembro de su iglesia y te quieren ya con ellos y ya estás ahí. Ya todo lo demás viene después, ¿no? Por eso es que, entre otras malversaciones de lo que hacen, y voy a usar esa palabra así, siempre la he usado, dentro de esas malversaciones de las cosas que hacen, pues es que quieren bautizar a los niños y les hacen por aspersión, ¿verdad? Entonces, Sí. bueno, yo en ese nada más quería comentar esa segunda parte de los católicos, porque yo soy muy claro en ese aspecto, porque yo lo viví. O sea, uno pensaba que estando bautizado en la iglesia católica ya estabas, ¿no? Con Dios, pues no, o sea. Ya habías pasado ahí el check, ¿no? Sí, no. Ya Gracias a habías Dios, checado. el Espíritu Santo nos guía, ¿no? Esa es la parte que es la gran bendición de este conocimiento. Nada más eso, perdón, 2 puntos, nada más. No, nada que disculparse, muchas gracias. De hecho, hizo 2 puntos que dije, los voy a abordar y se me olvidaron, pero con su comentario, realmente fructifican, enriquecen, es la palabra, perdón, enriquecen y me hicieron acordarme de esos 2 puntos que justamente iba a mencionar. Bueno, primero sobre el bautizo de infantes, vean que primero, ¿qué es? La fe. ¿Y qué involucra la fe? ¿O qué involucra qué es la fe? Creer en Jesucristo o creer el mensaje del evangelio, ¿no? ¿Cuál es el evangelio? Cristo murió por mis pecados y hasta ahí nos detenemos. Un infante, sobre todo de 1 año, va a ser imposible que pueda reconocer sus pecados, ¿no? Va a ser imposible que él tenga una concepción de maldad o de pecado, ¿no? Él no diferencia el bien del mal siendo un bebé. Entonces, no se puede cumplir que él haya creído el mensaje del evangelio, por tanto, no puede haber un acto de fe ahí, entonces no puede haber un bautizo, ¿no?
ese por primera, porque es un ser pequeñito que apenas no tiene concepción de lo bueno y de lo malo. Es más, ni hablar puede. Entonces, sería muy difícil ver ese acto del bautizo, ¿no? Entonces, gracias por el comentario. Esa es la primera. Entonces, sí queda claro sobre el bautizo de infantes que no es bíblico porque corrompe este principio. Punto número 2, la Iglesia Católica sí es la iglesia como más popular, que lo hace por aspersión, pero desgraciadamente actualmente en nuestros tiempos, aún hay iglesias que lo han hecho por aspersión, por la facilidad del método, ¿no? Es decir, ¿por qué facilidad? Porque es muy sencillo agarrar a una persona y en vez de llenar, como nosotros, ¿no? En vez de llenar una gran cantidad de agua, pues es más fácil agarrar eh, Una bandeja. una bandejita y remojar a la persona 3 veces, ¿no? Entonces, en la actualidad, todavía aunque son iglesias no católicas, aún se sigue practicando ese bautizo por aspersión por iglesias cristianas y ahí pues sí ya hay de denominaciones, ¿no? Yo al menos no puedo decir esta denominación la hace así, pero al menos yo sé de al menos 2 iglesias presbiterianas de la denominación presbiteriana que lo practican así, ¿no? Y siendo cristianas, ¿no? Pero no por eso todas las presbiterianas, o sea, no por dos, todas las presbiterianas lo hacen así necesariamente, ¿no? Y sobre el punto que comenta el hermano Manuel, también es cierto, de hecho, por ejemplo, en la página para los que quieran, de hecho, hace tiempo se subió ese material, que era el manual de eclesiología de Edana, a pesar de que es un material muy viejo, o sea, tiene 100 años de historia ese documento, o sea, ya le hace falta una buena, bueno, creo que sí ha sido actualizado, pero hubo una parte que mientras yo leía para encontrar argumentación para esta clase, él hacía, creo que esos 100 años de diferencia, creo que ayudan mucho, a pesar de que dijera, ay, ya es viejo el material, pero a pesar de ser viejo, te das con una enriquecedora historia, ¿no? Por ejemplo, es de Casa Bautista de Publicaciones el libro, y este libro pues también sí hace una crítica, esa es la palabra, hace una crítica a la iglesia bautista, tal vez es de los que menciona el hermano Manuel, ¿me puede repetir el nombre? Bautista, ¿cómo, perdón? Sí, es Anabautistas. anabautistas. Ok, tal vez es la crítica a ese grupo, porque justamente él hace una crítica, de hecho, quien guste, está en la página 129 del libro, del Manual de Eclesiología de H. Dana. Él hace un recuento sobre la historia y él menciona, ¿no? Que algo que el autor no concuerda con la iglesia bautista o anabautista, tal vez por el movimiento que menciona el hermano. Yo no tenía conocimiento que así había un grupo, ¿no? Pero gracias, hermano, enriquece el acervo de todos nosotros. Hace la crítica y dice que hay iglesias bautistas que si vienen de otra denominación, órale, va otra vez para el agua, ¿no? Es decir, no lo aceptan como miembro de la iglesia por no haber sido bautizada bajo un pastor de la misma denominación. Si fuiste bautizado por un pastor, pero de la misma denominación, no hay problema, se te puede tomar como miembro de la iglesia, pero si no, tienes que ser bautizado de nuevo, ¿no? Y eso, como lo comentamos en la primera clase, pues es algo, pues no es sano, no es algo sano que se haga eso porque no necesariamente, aunque la denominación bautista es bíblica, porque esa es una realidad, creo que la denominación bautista es una denominación bíblica, pero también pues al hacer estos actos de decir solamente nosotros somos los bíblicos, hay más denominaciones bíblicas, yo creo que todas tienen por ahí sus pequeños espacios, pero al hacer eso, pues también es un pensamiento un poquito más sectarista. Ojo, al día de hoy, las iglesias bautistas como las que se congregan en el sector no llevan a cabo esos actos como de, te bautizaron en otra iglesia, ni modo, ¿no? Te vuelves a bautizar, no, pero bueno, a tal parece que sigue con este pensamiento los anabautistas. Entonces, pero para reflejar de que eso pues no es una enseñanza sana dentro de la iglesia, porque es desconocer la obra de Dios a través de otros hermanos. Adelante, hermano Edwin. Fe de Ay, ratas, una observación. sí, Toda la razón. Sí hay iglesias bautistas que rebautizan, ¿no? Pero no solo bautistas, muchas iglesias. Y puede haber ahí una situación en la cual estoy y no estoy de acuerdo. ¿En qué sí estoy de acuerdo? En no bautizar a alguien que ya fue bautizado en otra iglesia, si este que fue bautizado en otra iglesia creyó.
exacto. Pero a veces se vuelven a bautizar personas porque la realidad es que no han creído, no han puesto su fe en Jesucristo, no entendieron el evangelio, se bautizaron porque hubo un retiro y el requisito del Así retiro era es. bautizarse o cosas así. Por eso se da mucho en las iglesias bautistas que llegan gente y al hacerles preguntas fundamentales de su fe, identificas que no es creyente porque no sabe ni qué es el evangelio ni en quién está creyendo para ir al cielo. Ahí habría que hacer bien la diferencia, ¿no? Sí. Y el tema de los anabaptistas, voy a corregir en el amor del Señor, el anabaptista es previo a que a los bautistas se le dijeran bautistas. Hay que estudiar la historia de la iglesia para poder llegar a entenderlo un poquito mejor, pero reciben ese nombre y después se llaman bautistas porque rebautizaban a la gente que ya había sido bautizada de niños. Los bautistas siempre han bautizado cuando la persona madura tiene conocimiento de su pecado, pone su confianza en Cristo, es que los bautizan. Y fue un nombre despectivo que se dio previo incluso a la reforma protestante, los anabaptistas. Hay una página que se llama Vite, y es muy buena porque nos habla mucha historia de la iglesia. Y hicieron un reportaje, dura 9 minutos. Voy a intentar buscarlo ahorita a ver si se los puedo poner ahí, pero no Sí. tengamos el concepto equivocado de que el anabaptista es, no. De hecho, el anabaptista viene siendo parte de la historia de la iglesia bautista. Sí. Vean ese video, está en Bit, voy a ver si lo logro conseguir ahorita, a ver si les paso el link, pero sí hay malas prácticas en la iglesia bautista y en otras iglesias, no necesariamente bautistas. Como no eres de la denominación, vas al agua. Hay iglesias bautistas, ¿cómo se llaman estas? Ay, de la reforma, reformadas, que también bautizan por aspersión. Bautistas, que bautizan por aspersión. Interesante. Hay iglesias metodistas, hay iglesias luteranas, que son iglesias protestantes, iglesias wesleyanas, que después se llaman metodistas. Entonces, lo importante aquí, sin meternos en conceptos, es ser bíblicos. ¿Qué dice la Biblia? ¿No? ¿Creíste? Sé bautizado, inmersión. Pero para que lo tengan ahí claro. Sí, gracias. Justamente también lo que iba a comentar, pero bueno, ya lo comentó el hermano Edwin, es que en qué casos sí se puede una persona, por así decirlo, volver a bautizar. Es que hay ocasiones en las que se dan retiros y te venden el paquete completo, ¿no? O sea, parte de la experiencia de tu retiro espiritual es que te bauticen, ¿no? Pero aquí no es por fe, sino es por obligación, ¿no? O sea, es como de, oye, mano, pues es que ya lo pagaste, ya pagaste tu bautizo, ¿no? Entonces los bautizan, pero sin haber saltándose este paso de la fe. Entonces ya cuando hay hermanos que dan este testimonio, ¿no? De que han salido de estos lugares y llegando a la iglesia comprenden la fe en Jesucristo y es cuando piden el bautizo, pero ahora sí como el bautizo porque ya han comprendido el evangelio. ¿Sale? Entonces ahí, hermanito Edwin, si sí nos manda ese reportaje, yo la verdad soy honesto, yo no tenía idea de eso de los anabautistas, de hecho hasta el nombre me sonó como de, ok, es interesante, pero bueno, Sí, sería bueno. ya se los mando. De hecho, mi profesor de historia de la iglesia fue Kevin Michael Riley, por eso lo tengo aquí muy claro en la mente. Pero ya se los mando Ok, ahorita. vale, ahí mándelo, sale. Gracias. Entonces, ahí para los que quieran profundizar en ese temita de historia de la iglesia, dash ahí un poquito como de la bautista, por esta ramita, pues sería bueno que se echaran un clavado ahí. ¿Vale? Hermanitos, bueno, mi esposo Adelante. pregunta a qué edad se pueden empezar a bautizar. Y quién, bueno, y la pregunta de mi parte es, ¿quién puede bautizar? ¿Solamente son los pastores o si en algún momento no llegara a ver algún pastor o algo, quién puede bautizar? Ok, pásanos Ok, vamos a comernos la vaca por partes, como dice el hermanito Manuel. Se me queda esa frase de él. Ok, ¿a qué edad? La primera es esa, ¿no? ¿A qué edad se puede bautizar a alguien? Ok, creo que en lo que más repercute es sobre acerca de su fe en Jesucristo, ¿no? Hay iglesias, y esto es como un punto en el que se mengua un poquito, no mengua, perdón, es como de puntos, las dos preguntas son puntos de vista diferentes. Por ejemplo,
yo cuando fui a tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, yo no era bautizado y me tocó una de esas, la Santa Cena. Ahorita voy a abordar en eso. Pero ¿qué se pedía en la Santa Cena para participar? Bautismo. Yo tenía alrededor de 15 años, sin ser bautizado, pues me abstuve de participar en la Santa Cena, ¿no? Pero había niños de 11, 10 años y uno creo de 8 añitos, ¿no? Que estaban participando de la Santa Cena, ¿no? Entonces ahí yo le pregunté a mi prima, ¿no? Oye, ¿por qué los niños están tomando Santa Cena? Y me dijo, son bautizados. Entonces le digo, ¿por qué bautizados? Dice, porque ya han puesto su fe en Jesucristo y bueno, pues lo segundo que hicieron fue el bautizo, ¿no? Entonces, es algo como de puntos de vista. Hay iglesias que dicen que al menos al verlo de la fe, hay unos que dicen que al menos desde que pueda comprender qué es pecado, o sea, como que el punto central del evangelio es saber qué es pecado, aceptar que tú eres pecador y que solamente tienes acceso al cielo o vida eterna a través del sacrificio de Jesucristo, ¿no? Esa es la fe. Y segundo, pues hay iglesias que también dicen de que no, niños no, sino ya personas más maduras, ¿no? Como alrededor de hay unos que mencionan mayoría de edad, dicen no, ya hasta que sea alguien como independiente de propias decisiones. Se pueden dar cuenta, no es nuestro caso irnos hasta la extremidad de los 18 años. Bautizamos 2 adolescentes, pero obviamente con la autorización, o bueno, que los padres estén enterados y estén de acuerdo, ¿no? Porque estamos tratando con menores de edad. Pero bueno, creo que el punto fundamental en esto es la fe. Ya cada iglesia, así se los comento por si llegan a conversar con personas de que es que el miembro más chiquito de mi iglesia de los bautizos, no sé, fue de 9 años, pues no se queda así como de ¿qué? O sea, como que sí queda un poquito ahí como al respecto de la iglesia, porque hay iglesias que pues dicen, si de chiquito creyó, pues de una vez, ¿no? Y si quiere ser bautizado, pues también, ¿no? Su segunda pregunta, ¿quién puede bautizar? Es también una pregunta un poquito, ¿cómo mencionarla? ¿Cómo mencionarla dentro de quién puede bautizar? Vemos, por ejemplo, en Mateo 28, vemos que el Señor Jesucristo dice acerca de que son a sus discípulos. Pero bueno, podemos darnos cuenta que los discípulos del Señor, eran sus 11 discípulos, pues sus 11 discípulos no son eternos, ¿no? O sea, no llegan hasta nuestros días para poder bautizar. Pero bueno, ahí a ese cargo muchas veces se lo atribuyen a los que son los oficiales de la iglesia, pastores de la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Es a lo que se les atribuye el poder hacer ese acto de bautizo. Podemos darnos cuenta también a través de la escritura. No me acuerdo en qué parte de Corintios, pero ahorita si no dejan lo checo rápido, pero podemos darnos cuenta que también hubo alguien distinto a Pablo que bautizó. No era Pablo, pero alguien dentro de la iglesia de Corinto que bautizó. Pero acerca de los oficiales o de las personas que pueden administrar también esos bautizos, pues también muchas veces las iglesias lo toman un poquito, no a la ligera, pero sí ¿cómo mencionarlo? Como de puntos de vista. Hay quienes dicen los pastores, pero también hay iglesias que dicen que inclusive los mismos diáconos, ¿no? Pero a ver, hermanito Edwin, si nos puede dar tal vez comentar aquí al respecto. Sí, sumando a lo que ya dijiste, tiene que ver con la denominación. Hay que respetar que hay órdenes, hay estructuras, que yo no las veo malas, que han tenido que ser necesarias ciertas normativas bíblicas o bueno, añadidas a la Biblia. ¿Y por qué? Porque hay un mal uso de. Bíblicamente, el Señor mandó a sus discípulos a ser discípulos, a predicarles el evangelio, a ser discípulos y bautizarlos. El ejemplo práctico de eso es Felipe, ¿no? Ahora, Felipe había sido nombrado diácono de la iglesia, ¿verdad? Por las características que él tenía, pero él era discípulo. Posteriormente vemos cómo Pablo en Corintios, él dice, yo ni los bauticé a ustedes, ¿verdad? Los bautizó otro, pero Pablo está hablando de una división que había en Corintios, pero él dice, no se trata de quién nos bautizó, sino por quién se bautizaron, en quién creyeron para bautizarse. Ahora, ¿quién puede bautizar? Bíblicamente, un discípulo de Jesucristo, ¿verdad?
Un discípulo que da evidencia de que no solo ha nacido de nuevo, sino de que es un discípulo fiel, es un discípulo que sirve, que predica el evangelio. Ahora, hoy en día, en la cultura actual que nosotros tenemos, hay algo que no había en aquellos tiempos en la Biblia, que no está por encima de la palabra de Dios lo que voy a decir, pero que ha sido necesario regular por el mal uso de que tal vez, no es que me bautizó el que me estaba discipulando y resulta ser que el que estaba discipulando ni creyente era, ¿verdad? No había entendido el evangelio, era una cuestión, entonces se tuvo que regular y prácticamente todas las denominaciones, algunas incluso acostumbran que el pastor de la iglesia bautiza y la persona que ha discipulado al grupo de personas que se van a hacer, van a actuar el bautismo, junto con el pastor, bautizan a los que van a ser bautizados. Iglesias bautistas de la Convención Nacional Bautista lo hacen, por ejemplo, la Iglesia Bautista de Benecer Juárez lo hace, Iglesia PIB Corregidora lo hace, es como darle esa bendición o privilegio a quien tomó el trabajo de predicarle el evangelio y hacer un discípulo, y es una buena práctica porque no es exclusivo del pastor o del ministro, pero les repito, por denominación y acordémonos que cada iglesia, y principalmente las bautistas, son autónomas e independientes, no se rigen bajo el gobierno de ninguna otra iglesia. Cada iglesia determina quién bautiza. Creo que lo más correcto es que por el desorden, la inmadurez que puede llegar a haber entre los miembros de la iglesia, es que el pastor o los pastores sean quienes bauticen, pero puede llegarse a la práctica de que el diaconado junto con el pastor o algún discípulo maduro empiece a hacer esa parte, porque es una... ¿Quién tiene que predicar el evangelio? A ver, ¿solo los ministros o los diáconos? Todos, ¿no? Es lo mismo para ser discípulos. ¿Quién tiene que hacer discípulos? ¿El ministro? Todos. Entonces, todos podrían bautizar. Pero repito el punto, por temas de orden y de asegurarse de que se guarde bien la ordenanza, es que se ha limitado al clero, lo vamos a llamar clero, pero antes no existía clero, antes todos los discípulos, no había división entre clero y laico, ¿no? Como hoy en día. ¿Qué es el clero? El ministro, el pastor, el diácono ordenado. ¿Quiénes son los laicos? Los líderes y los miembros comunes o sea, que no tienen ningún título en la iglesia, entonces, pero eso ha ido por el paso del tiempo. Entonces, tiene que ver 100% con denominación e iglesia, ¿verdad? Se estipula que sea el pastor, los pastores, y en algunas iglesias bautistas que sea el pastor y quienes discipularon al grupo o a la persona que se va a bautizar. Con respecto a la edad, conozco niños de 7 años que se han bautizado. Conozco niños de 8, 9 años que han puesto su fe en Jesús. ¿Qué les impide ser bautizados? Si han creído en Jesús, han dado una demostración pública de su fe, han entendido que son unos pecadores y reconocido, entendido que Jesús ha sido su Señor y su Salvador. Volvemos al punto, son prácticas. Por ejemplo, hay iglesias cristianas no católicas, que bautizan niños. La metodista, la presbiteriana, algunas iglesias reformadas como la luterana, algunas de Calvino bautizaron niños, que ahora se llaman reformadas. Sí. Entonces, y algunas lo hicieron por aspersión, a otros por inmersión, pues, y otras por rociar. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos determinar si un niño se puede bautizar? Desde el momento en que el niño entiende que es un pecador, reconoce que Cristo murió y resucitó por él y confía solamente en Cristo para salvarlo. Volvemos al punto, hay iglesias que no quieren cometer errores, ¿no? No está ni bien ni mal. O sea, quieren asegurar que el niño lo tenga muy claro y los ponen un año a aprender Biblia, a aprender todo el asunto y ya pero la realidad bíblica, tú ves Hechos 16:32, dice Jesucristo, dice Pablo al carcelero, y serás salvo tú y tu familia, ¿no?
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Lees el 33 en adelante y la Biblia, Hechos, narra cómo su familia fue bautizada. Y en su familia había mujeres y había niños. No se puso Pablo a preguntar, a ver, ¿tú cuántos años tienes? Ah, tú te esperas a que tengas 18. El requisito fue que creyeron. Pero aquí entran formas que no son ni buenas ni malas, algunas no son buenas, algunas no son apropiadas. No hay que asustarnos, no hay que asustarnos. Pasa en iglesias bautistas también, que se bautizan chicos de 7 años. Tengo un profesor que nos enseñó evangelismo. Él es argentino, ese le predica a las piedras el evangelio. Es un loco para predicar el evangelio. Y tiene nietos en diferentes partes del mundo. Misionero toda su vida, tiene nietos en Argentina, en Estados Unidos, en Suiza. Cada que ve a los nietos, él su rango de edad, 5 años. Ya el niño hace travesuras, ya el niño manipula, ya el niño entiende el evangelio. Y le predica, y les predica, y les predica, y les predica el evangelio. Creo que el más joven que bautizó tiene 6 años. El niño entendió el evangelio. ¿Qué impide que sea bautizado? Y este profesor o este hermano es de una línea que se llaman hermanos libres, que es como una bautista ultra ortodoxa. En todas las formas son muy rígidos. Entonces, es cuestión nada más de saber que entiendan el evangelio. Ahora, como ministro, como pastor, como anciano, como lo que tú quieras, uno tiene que asegurarse. El temor al Señor es que la persona entienda el evangelio. No meter al agua a nadie por meterlo, sino que la persona entienda el evangelio. Sí, justamente. Gracias. Sí, es como que, pues en cada iglesia se va a encontrar como cada contexto diferente, ¿no? Entonces, ahí para que lo tomen en cuenta. ¿Había alguien más con mano alzada? Sí, La sí, familia. Yo. Adelante. Pues ya el hermano Edwin tocó la médula de lo que les iba yo a mencionar, así que lo voy a resumir muy bien. Nosotros, recordemos, en Eliasim, los hermanos, en mi caso, en mi familia, en mis hijas, hemos tenido bautizados menores de edad. En el caso de Adriana, de Priscila, y estábamos especulando con Sasha, no me acuerdo, creo que era todavía menor de edad cuando se bautizó. Según yo sí, 15. Pero la médula de esto era precisamente que yo como papá, al margen de que los pastores estuvieran, vieran que efectivamente habían entendido el evangelio, yo tenía que ver que efectivamente ellos entendían que son pecadores. Entonces ahí se empata la fórmula con lo que decía el hermano Edwin. O sea, si yo como papá entiendo, como papá ya bautizado y caminando en los caminos del Señor, yo entiendo que ya mis hijas, sin importar la edad, razonaron el concepto del pecado y efectivamente creyeron en Jesucristo, adelante. O sea, y esto se los platico de primera mano, ¿por qué? Porque nosotros tenemos casos que se bautizaron siendo menores de edad, ¿no? En ese caso. Entonces ahí, bueno, pues está la experiencia para respaldar lo que comentaba el hermano Edwin, ¿no? Que entendiendo esa capacidad de que somos pecadores, pues y entendiendo el evangelio, pues adelante, que se bauticen. Ya nada más por mero trámite, mandamos la carta donde el papá, en este caso yo, pues autorizaba por si acaso alguna cuestión del gobierno y cosas así pudiera pedir alguna justificación de que, oye, pero ¿por qué haces esto con menores de edad, no? Exactamente, sí. Un protocolo al margen, eso no es así. Ahora, el otro tema de quién puede bautizar, fíjense que esto lo platicamos hace mucho tiempo y yo platiqué con dos pastores diferentes el tema y salió a relucir que hay opiniones divididas, como lo decía el hermano Edwin, ¿no? No entraremos en detalles, pero hay quien dicen que tiene que ser un pastor ordenado, bautista, instaurado, y hay otros que dicen no, porque no puedes encajonarte, lo mismo que dice Edwin, a detener la obra del Señor, ¿no? Yo lo que veo en nuestra iglesia es que la forma y el método son bíblicos. Estamos bien, además de que, pues, digo, aunque Gerson es joven,
pero ya tiene el compromiso, la comunidad, la iglesia y los mismos ancianos de las convenciones ya lo reconocieron al darle su credencial como pastor. Ya, o sea, digo, no, yo no me atrevería a bautizar a alguien. ¿Por qué toco el tema? Porque en algún tiempo en el pasado, cuando estaba en Huehuetoca, hubo gente allá que quería bautizarse y tuvimos ahí situaciones que no nos permitieron concretar ese trabajo, ¿no? Pero por eso mismo preguntaba uno, oye, bueno, ¿cómo sería el método? Si no encuentro cómo poder hacer para que ellos vengan o nosotros vayamos o buscar una iglesia por allá que los ministre. Por eso salió a relucir en esa ocasión el tema, ¿no? ¿Quién puede bautizar? Pero bueno, para terminar, diría yo que la forma y los modos que estamos manejando en el ASIM están bien, o sea, tienen bases bíblicas y yo los veo bien. O sea, además el testimonio habla, el testimonio respalda, ¿no? A los hermanos que ministran esta ordenanza. Y bueno, pues nada más eso es lo que puedo yo decir. Gracias, hermano. Entonces, respondiendo a la pregunta, sería como, depende de la iglesia. Si bautizan niños, si no bautizan niños, obviamente con conciencia de pecado y todo eso, ¿no? Pero bueno, ¿sí quedó resuelta la pregunta, familia Peña? Sí, hermanito, muchas gracias. Sí. Ok, ¿alguna otra duda? Lo Por nuestra comento parte, no. Lo comento porque ya son 8:20, entonces ya no nos da tiempo de ver Santa Cena, pero la próxima semana no se la pierdan, por favor, porque Queda abierta, pero claro. está lindo ese tema también de la Santa Cena, pero al menos que quede claro bautismo. Entonces, ¿sí quedó claro esta ordenanza para todos? Sí. Sí, Entonces la tuya valió, ¿no? A los 7 años. Ah, bueno, ahí me dicen, miren, les voy a contar la anécdota para que se rean, para que se rean un ratito. Siempre es bueno reírnos. Yo creí en el Evangelio a la edad de 7 años y yo a los 7 años, dentro del Evangelio, yo comprendí que tenía que ser bautizado y yo le dije a mi papá, a mi papá Ismael, oye papá, yo ya creí en el evangelio. De hecho, mi papá fue el que me predicó el evangelio, ¿no? Porque vine a una clase escuela dominical y dije, ¿qué es pecado? Y de ahí mi papá me enseñó el evangelio. Luego, yo creo que Jesús me limpia de todo pecado y bueno, me predicó el evangelio a mi papá. Y en ese tiempo le dije, me acuerdo muy bien que le dije a mi papá, tiempo despuesito, ¿no? Entendí que tenía que ser bautizado, no sé ni cómo, pero entendí el bautismo y le dije a mi papá, bautízame. Y mi papá me dijo, no, estás loco, ¿cómo crees que te voy a bautizar ahorita? Como les comentaba, son puntos de vista. Mi papá me dijo, no, crece más, o sea, para que comprendas bien el evangelio y ya y ya, ¿no? Y digo, no, yo ya entiendo que soy pecador y que Dios me limpió, bautízame, ¿qué me impide ser bautizado? Y mi papá me dijo, no, espérate más, espérate a que seas más un muchachito para que tomes mejor esa decisión como a largo plazo, ¿no? Total, que me desesperé y yo me fui, teníamos como una tinita creo ahí, en donde cabía, y yo allá adentro oficialicé mis bautizos, yo me bauticé yo solo, ¿no? Me dije, Gerson Cosío, hice hasta mi culto, canté adentro del baño y les dije, por mi fe en Jesucristo, yo me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya cuando salí del baile dije a mi papá, ya me bauticé, y mi papá me dijo, no, ¿qué te bautizaste? Entonces, ahorita la duda es, ¿mi bautizo valió? No, no es cierto. No, doy gracias a Dios, pero bueno, era una anécdota así para que todos se rieran ahí un ratito. Y sé que no soy el primero ni el único, porque mi primo Miguel, también de edad de 7 años, él me dio el consejo, él me dijo, a mí mi papá tampoco me quiere bautizar, pero yo lo quise, primo, yo me bauticé y yo dije, oye, eso está bueno y yo también me bauticé. No, no busqué el consejo bíblico, pero sí el del primo. Pero bueno, travesuras que uno hace de chiquito. Pero bueno, ¿alguna duda al respecto? No de mi bautizo, del tema en general. ¿Ninguno? Bueno, entonces voy deteniendo de una vez la grabación.